Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas a esta jornada de actualización en cuidado de enfermería al paciente neurocrítico. Y el día de hoy, pues, doy las gracias a la Fundación Valladolid y Fundación Santa Fe, en la cual vamos a abordar un tema de importancia dentro de las unidades de cuidado neurocrítico y el cual es el monitoreo de la oximetría cerebral regional y cuáles son las intervenciones de enfermería. Para eso me he planteado como objetivo el proporcionarles a ustedes los diferentes elementos conceptuales y prácticos sobre el cuidado de enfermería en el monitoreo de oximetría cerebral con el fin de estos conocimientos ser aplicados e incorporados en la práctica clínica de los pacientes en unidades de cuidado intensivo, pero específicamente en la aplicación de los cuidados de pacientes neurocríticos o neurológicos. Es importante que en el desarrollo y el transcurso de esta charla vamos a resolver cada uno de esos interrogantes que me he planteado y dentro de cada uno del contenido pues vamos a mirar y observar qué implicancia tienen dentro del papel de enfermería. Y uno de ellos es por qué utilizar y monitorear la oximetría cerebral, en qué momento utilizar la monitoría cerebral y si esta me va a ayudar a determinar la perfusión tisular a nivel cerebral y cuál es mi objetivo terapéutico como enfermero en la terapia de neuromonitoreo. Cada una de ellas será abordada desde diferentes perspectivas propias de la disciplina de enfermería, acompañada desde los fundamentos fisiológicos de autorregulación cerebral. Para eso, y dar continuidad a la siguiente charla, me he planteado un caso clínico, el cual es un caso de la vida real y es un paciente de sexo masculino de 65 años de edad con un cuadro clínico que inicia el 4 de septiembre del 2021, el cual consiste en un cuadro clínico de cefalea intensa holocraneana descrito como la peor de la vida, al cual inicialmente fue un paciente que se le dio manejo médico con acetaminofén y posteriormente egresa para su casa. Pero el paciente persiste con la sintomatología, regresa a urgencias el 7 de septiembre del 2021, presentando ya un síncope más cefalea de mayor intensidad y vómito en proyectil. Ante esta situación y ante el reingreso hospitalario, los signos clínicos del paciente que emergen y que son de gran importancia monitorear son unas cifras tensionales que se encuentran dentro del rango de crisis hipertensiva, tensión arterial de 110, refiriéndonos a la media, frecuencia cardíaca de 55, respiratoria de 18, saturación 97%, al aire ambiente con una glucometría de 229. Pero lo más llamativo de este caso es que el paciente presenta pérdida súbita de la fuerza a nivel del miembro superior e inferior derecho sin encontrar otros hallazgos aparentes y significativos. Encontramos unos pulmones que están sin hallazgos patológicos, no hay signos clínicos de bajo gasto y no hay edema de miembros inferiores. Ante esta, como presunción diagnóstica, se le toma un TAC cerebral al paciente, donde encontramos que el paciente está cursando con una hemorragia subaracnoidea Fisher 3. Es importante que nosotros identifiquemos como enfermero que los diferentes pacientes neurológicos pueden atravesar una primera lesión, la cual se denomina dentro de la literatura como lesión primaria. Esa lesión primaria es irreversible, pero como nosotros vamos a actuar es en la lesión secundaria, la cual nos va a permitir identificar ciertas alteraciones de la fisiología cerebral e intervenir de manera oportuna previniendo esa lesión secundaria a nivel cerebral, para lo cual dentro de las múltiples monitorías se ha empleado la de monitoría de oximetría cerebral regional. Esta monitoría inicialmente ha sido implementada en pacientes quirúrgicos cardiovasculares o en procesos de inducción anestésica para evaluar cómo es el comportamiento regional y el metabolismo a nivel cerebral. Pero a lo largo de los años ha sido incorporada durante la estancia de los pacientes en unidades de cuidado intensivo. Ya hay estudios que avalan este tipo de prueba en la cual se va a llevar a la cabecera del paciente y va a ser efectiva para monitorear cómo es el flujo y el metabolismo a nivel cerebral dentro y cada uno de los pacientes a nivel neurológico. Es por eso que es importante que nosotros como enfermeros tengamos en cuenta la valoración clínica del paciente. Entonces encontramos un paciente
que si bien tiene algo de sintomatología neurológica y a la evaluación física también tiene cierta presunción diagnóstica de algo que paraliza el hemicuerpo del lado derecho, pero que con las ayudas diagnósticas a través del TAC cerebral podemos evaluar cómo es la evolución clínica del paciente. Entonces nos encontramos frente a un paciente que está con una hemorragia subaracnoidea Fisher 3, pero que el manejo neurológico de este paciente fue llevarlo precisamente a una craneotomía descompresiva, a llevarlo a un abordaje neuroquirúrgico y posteriormente llegar a la unidad de cuidados intensivos para manejarle varias cosas que como enfermeros debemos de saber. Primero, áreas de vasoespasmo, segundo, áreas de resangrado y tercero, áreas de hidrocefalia. Y posteriormente a este paciente, para evaluar y regular cada una de esas presiones a nivel cerebral, se le colocó o se le implantó un catéter de derivación ventricular, un catéter lumbar, el cual pues nos va a ayudar a drenar y liberar un poco de la presión del líquido cefalorraquídeo. Cada una de estas intervenciones en conjunto con la parte clínica, la parte y las ayudas diagnósticas va a permitir que el profesional de enfermería tome decisiones específicamente en este tipo de pacientes, para lo cual es importante que nosotros sepamos y abordemos cuáles de las diferentes tendencias en neuromonitoría modal podamos obtener y cuáles se aplican para cada uno de los pacientes. En este estudio se hablan de 5 alternativas de monitoría multinodal, pero hay una específica que nos habla sobre la oxigenación y el metabolismo a nivel cerebral a través del BTI, de la saturación o monitoría de oxigenación cerebral a través del NIRS, el cual nos va a permitir monitorear y evaluar cómo está la oxigenación del paciente a través de unos sensores y estos cómo se traducen a través de un software en algo numérico y cómo podemos interpretarlo. A partir de ahí, la monitoría de oximetría cerebral tiene varias implicancias dentro de la parte clínica. Una es que nos va a ayudar a mirar cuáles son las alteraciones de la barrera hematoencefálica del paciente. 2, nos va a permitir observar cómo es la fisiología de autorregulación a nivel cerebral. 3, nos permite mirar cómo es ese comportamiento de autorregulación cerebral en base a la teoría de Monro-Kelly. Y 4, cuáles son esas perspectivas del metabolismo a nivel cerebral. Para eso es importante que nosotros entendamos que hacia el año de 1959, el doctor Lansen, dentro de sus estudios clínicos con animales, evaluó cómo era el comportamiento de monitoría a nivel cerebral. Y él, mediante sus estudios, dijo que el comportamiento a nivel cerebral a ciertas presiones, entre 50 y 160 y 150, el cerebro se autorregulaba y mantenía flujos que eran constantes. Sin embargo, los vasos a nivel cerebral pueden volverse ya sea grandes, se vasodilatan, o pueden volverse pequeños, se vasoconstriñen, y que dependiendo de diferentes mecanismos, a diferentes tipos de concentraciones, ya sea por la hemoglobina, por la temperatura o por las concentraciones de oxígeno, estos pueden autorregularse y no va a implicar que en este rango de presión deban autorregularse. Este es el estudio que él realizó hacia el año 1959. Sin embargo, con la evolución del tiempo se han ido estudiando otras formas o otras alternativas y mediante ese estudio no ha cambiado el concepto de autorregulación cerebral, pero sí los factores que modifican esa autorregulación cerebral. Y dentro de esos encontramos que hay diferentes mecanismos en los cuales se autorregulan las diferentes presiones. Es por eso que hay una cascada o hay diferentes estudios que hablan de los diferentes factores, mitos o problemas que estos puedan tener en congruencia. Y en base a esto han salido diferentes estudios en donde hablan que la monitoría de oxigenación cerebral debe llevarse a cada pie y a la cabecera del paciente, debe ser orientada en base a diferentes perspectivas y en base a reanimación guiada por metas y específicas a la cabecera del paciente. Recordar que cada paciente actúa de forma o manera independiente, tienen diferentes niveles de hemoglobina, concentraciones de oxígeno y que cada una de estas son variables independientes para la autorregulación cerebral. Es por eso
que dentro de estos últimos estudios se han planteado que existen relativamente 4 mecanismos compensadores. Un primero, un transluminal, en donde habla sobre la velocidad de los flujos a través de si los vasos están grandes o están pequeños. 2, la autorregulación a nivel cerebral generando el aumento de las concentraciones de CO2 que generalmente generan vasodilatación cerebral. 3, el mecanismo de la liberación a nivel del endotelio por tromboxanos, dióxido nítrico, que nos va a causar pues la vasodilatación y que esto genera pues el aumento de la autorregulación. Y por último, hablamos sobre la liberación de ciertos neurotransmisores a través de la neuroglía. Cada uno de ellos nos va a permitir monitorear a través de este sistema NIRS que se ha implementado más que todo en las cirugías cardíacas, pero como les he mencionado, durante los últimos años ha sido implementado en el neuromonitoreo de diferentes tipos de pacientes en postquirúrgicos, específicamente en hemorragias subaracnoidea, traumas craneoencefálicos o pacientes que tengan ACV de tipo isquémico, cómo es el comportamiento y cómo es el metabolismo cerebral. Y a través de mediante la aplicación de 2 parches a nivel frontal, se puede emitir y pueden captar cuál es el nivel de oxigenación a nivel de la hemoglobina y de diferentes desoxihemoglobina que estos puedan circular. Para tenemos un emisor y un receptor y a través de estos se emite una señal que puede penetrar el cuero cabelludo, puede penetrar el tejido óseo y puede llegar hacia la región perfusión, hacia las primeras arterias que pueden ser 2, ya sea la arteria cerebral media o la arteria cerebral anterior, y mediante estas podemos detectar cómo es el flujo y el comportamiento. El valor referencial que se han tomado en los diferentes trabajos de investigación realmente ha sido entre 60 y 65 como valor referencia para monitorear oxigenación cerebral. Si cae por el valor de referencia, hablamos que hay procesos de isquemia, y si hay estos aumentan o tienden a estar relativamente altos o fuera o del rango del valor, se dice que el flujo está alto y que posiblemente el paciente esté experimentando vasoconstricción, pero acompañado también o traducido por isquemia. Frente al caso, hay que tener en cuenta que planteamos un diagnóstico de enfermería y nos vamos a ver enfrentados a diferentes tipos de pacientes que pueden estar involucrados dentro de este diagnóstico, y va a ser la perfusión tisular inefectiva a nivel cerebral relacionado con una interrupción del flujo arterial o la reducción mecánica del flujo arterial, y que puede condicionar ya sea por los 4 mecanismos que acabé de hablar o por los cambios relacionados con cambios a nivel del examen neurológico del paciente. Es por eso que dentro de la perspectiva de enfermería debemos de actuar con criterio y debemos de manejar cierto control de tensiones arteriales estrictas según las diferentes metas hemodinámicas, y que a partir de ahí vamos a lograr mantener una función neurológica para el paciente que va a depender de un gasto cardíaco continuo adecuado. Es por eso que este tipo de pacientes debemos de manejarlos bajo un sistema de normovolemia con el fin de garantizar un flujo adecuado. Además de eso, debemos manejar niveles de hemoglobina óptimos para este tipo de pacientes con el fin de mejorar el transporte y la disposición de oxígeno a nivel cerebral, y con eso también manejar un control estricto tanto de tensiones arteriales sistólicas y tensiones arteriales medias. Recordemos que cada una de estas 2 variables depende la perfusión tisular de mi paciente y nos garantiza con eso tener un eficiente gasto cardíaco. Pero aparte, es importante que nosotros tengamos en cuenta que mediante estas diferentes estrategias que estamos monitoreando al paciente, vamos a tener un adecuado flujo sanguíneo para el paciente, una adecuada presión de perfusión cerebral y disminuimos la presión intracraneal a la cual puede estar atravesando el paciente, y que con ello contribuimos a disminuir esa lesión secundaria que tiene el paciente en ese momento. Es importante que en este momento todas estas ayudas diagnósticas, complementarias y terapéuticas que como enfermero debemos de conocer, se acompañen de otras medidas, como bien pueden ser el Doppler transcraneal, la electroencefalografía continua, y a través de estas diferentes estrategias sumar en pro de mejorar la calidad de vida, la recuperación del paciente. En este video vamos a ver cómo es la implantación adecuada o la colocación de cada uno de estos dispositivos.
Cada uno de estos sets, a través de este dispositivo, que es un equipo máximo, lo vamos a colocar, vamos a despegar cada uno de estos dos parches. Como podemos ver en el dispositivo, el parche cuenta con dos sensores. Se ubican a nivel frontal, previa limpieza, con un pañín de clorexidina o alcohol al 70% para garantizar que haya una buena adherencia del mismo y pueda transmitir la información de manera correcta al monitor y mediante el software pueda captar adecuadamente la información. Estos se pueden utilizar de manera simultánea con la electroencefalografía continua de 4 canales y con esto pues mejorar en pro del paciente y optimización del cuidado de enfermería y nos ayuda pues a monitorear de manera óptima al paciente y a mejorarle o realizar una reanimación adecuada al mismo. Como les había mencionado, cada uno de estos dos parches nos va a censar cómo es el flujo de un hemisferio, tanto derecho como izquierdo, hacer el análisis comparativo y tomar decisiones en pro del beneficio del paciente. Normalmente, estos son los dos valores de referencia que se toman de base. Arriba encontramos el índice o las ondas que refleja el electroencefalograma, y en la parte inferior encontramos el número de 60 y 58 frente al paciente. Este es nuestro paciente, el cual se le colocó la monitoría, fue de gran utilidad, pues frente a se hicieron varias intervenciones de acuerdo a la monitoría, lo que nos estaba reflejando en el momento. Entonces, el paciente requirió en el momento soporte vasoactivo con noradrenalina, realmente a dosis medias, y aparte de eso requirió también inducción para mantener la volemia con albúmina, mejorando así los flujos. Un aporte que se realizó en este paciente fue la identificación a través de un Doppler transcranial, como mencionó en la primera charla el doctor Aldana. Estas terapias también pueden evidenciar cómo está el flujo sanguíneo cerebral a través del índice de pulsatividad y mediante eso poder determinar cómo están las velocidades a nivel de las arterias y mediante esto pues estas tres estrategias, tanto el Doppler transcranial, el monitoreo del NIRS y el monitoreo de la electroencefalografía de 4 canales, podemos ayudar en pro del beneficio del paciente. En conclusión, el paciente duró casi 28 días en la unidad de cuidado intensivo, llegó con su hemiplegia del lado derecho, pero posteriormente el paciente recuperó su estado de conciencia, quedó solamente con una monoplegia miembro superior derecho y ya se le siguió haciendo su terapia complementaria con el equipo multidisciplinario y gracias a esta monitoría, pues el paciente pudo posteriormente reincorporarse a sus actividades de la vida diaria. Es muy importante que dentro de esto tengamos en cuenta varias cosas. Primero, que la monitoría de oxigenación cerebral debe ser considerada como una estrategia útil en las unidades de cuidado neurocrítico, pero siempre debemos de recibir un entrenamiento específico y saber qué hacer en los momentos críticos o arduos cuando nos vemos enfrentados a este tipo de pacientes. La posibilidad de valorar la hemodinamia cerebrovascular a la cabecera del paciente y que es un método, no es costoso, es efectivo y los últimos estudios han demostrado que disminuye los índices de mortalidad. El desempeño y la interpretación de las variables hemodinámicas requieren la integración de conceptos fisiológicos disciplinarios del cuidado de enfermería. Así, es importante que nosotros tengamos en cuenta cada uno de los procesos que intervienen en la autorregulación cerebral, cómo se dan los procesos de autorregulación cerebral a través de la teoría de Monro-Kelly y cómo esto los aplico en pro del beneficio del paciente. Y la neuromonitoría seguirá siendo utilizada, pero la utilidad realmente de ella será responsabilidad del equipo multidisciplinario y recuerde, se realiza a la cabecera del paciente y en pro y el beneficio del paciente, realizándolo siempre o planteándonos metas e intervenciones de cuidado específicas para cada uno de los pacientes que tengamos a nuestro cuidado. Muchas gracias por la atención y pues nada, espero las preguntas correspondientes.